Buenos días, nosotras vamos a hablar sobre el Imperio Bizantino. Pero para primero hablar sobre el Imperio Bizantino tenemos que dirigirnos al año 330, que fue el mandato del emperador Constantino. Constantino I el Grande fue el primer emperador en adoptar el cristianismo. También a su vez, lo primero que hizo en el mandato fue trasladar la capital de Roma a un lugar seguro y estratégico. Se llamó la Nueva Roma, pero cuando él murió se pasó a llamar Constantinopla. Constantinopla estaba ubicada entre el Mar Negro y el Mar Mediterráneo, el occidente y el oriente. Era como una gran puerta natural. Pero algunos romanos no estaban de acuerdo con lo que Constantino había hecho. En el año 395 llega Teodorio. Teodorio hace la división del Imperio del Occidente y el Imperio del Oriente. El Imperio del Occidente con capital de Roma y el Imperio del Oriente con capital de Constantinopla. La capital del Occidente se la entrega a su hijo Honorio y la capital del Oriente se la entrega a su hijo Arcadio. En el año 476 Roma fue invadida, saqueada y destruida por un ejército de bárbaros germanos, y a su vez el Imperio del Occidente fue desmembrado. Gracias a su estratégica ubicación, el Imperio del Oriente se mantuvo año tras año y pasó a llamarse el Imperio Bizantino. Duró más de 1000 años. Desde el siglo VI, Bizancio tuvo su primer emperador, Justiniano el Grande, cerca de 38 años en el mandato. Su aporte más importante fue la flota de guerra de barcos mercantes, que lo que hacía era cubrirse del acecho de los piratas. También conquistó varios lugares como lo son Italia, Grecia, Turquía, España, África y Egipto. Pero él sabía que, como todos tenían diferentes culturas y diferentes lenguas, solo se lograba, como llegar a una unión mediante el cristianismo, así que lo empleó como única religión. También mandó a construir muchísimas iglesias, que a continuación mi compañera les va a contar sobre ellas. Durante el Imperio Bizantino, en el año 620 se realizó el bautizo cristiano a los judíos. En el año 642 se pasó del cristianismo al islam por medio de Mahoma. Las iglesias más influyentes dentro del Imperio Bizantino era la iglesia o la catedral Santa Sofía. En el Imperio Bizantino, durante el año 532, hubo la revolución más popular en Constantinopla, llamada Nika, la cual en griego significa victoria. En el año 535 hubo la plaga más grande, de la cual el 45% de la población murió. Esta vendría de la peste bubónica. En el año 587 realizaron el cimacio, que era el elemento triangular que utilizaban para realizar las construcciones. En el año 610 quedó como lengua oficial el griego, ya que anteriormente estaba el latín. Las armas utilizadas durante el Imperio Bizantino era el cañón. Los aliados que tenía el Imperio Bizantino como tal eran los búlgaros. Yo les voy a hablar sobre la economía y la política del periodo bizantino. Entonces, en el periodo bizantino la economía y la política se dio antes de Cristo. Entonces, digamos que comenzó por medio de las cosechas de frutas, de verduras, cosechaban bastante. También fue representativo el cobre, el bronce y el latón como materiales principales en los que manejaban para hacer una fabricación de balanzas. Digamos que en este periodo en especial, en este momento, no existía una moneda como tal. Entonces se daba por medio de estos materiales, los cuales eran como los más valiosos. También se veía el tema de las tierras. Tenían una agricultura muy organizada, como lo estaba diciendo,
digamos que según las tierras debían, si las tenían, debían cumplir con ellas en el aspecto de cosecharlas, de sacar ganancia. También hubo un momento en el que fue bastante importante el tema de la producción del aceite, ya que este aceite ayudaba a el tema de la energía, un poco el tema de la luz, de los alumbrados, básicamente eso. En este periodo bizantino, ya después de Cristo, más o menos en el año 468, se vio reflejado, y como similitud tenían con Japón el tema de la vía de la seda. Entonces era esta exportación de telas de seda y solamente productos textiles con el que tenían como similitud pues en el aspecto económico. Más o menos para el año 500 esta industria textil sigue, las importaciones siguen en la parte del Medio Oriente, aumentando su economía en esto. También para el año 513 más o menos se veía reflejado la producción de supremacía naval, pues era como todo esta fabricación y pues el apoyo que tenían con todo el tema de los barcos y como de los repuestos y de la materia prima para la construcción de estos. Para el año 550 incursiona y se hace un aumento en la esclavitud. Entonces para este año empiezan a haber demasiados esclavos. Pues y para el año 558 se hace una construcción de las plazas Rabana y Ordeso. Esta construcción fueron las últimas plazas que se hicieron para este año, ya que en el año 530 se había perdido la plaza principal de Jerusalén. Siguiendo con esto de las plazas, en el año 642 se hace una pérdida también de la plaza Alejandría, la cual era la última plaza fuerte que tenían en relación con Egipto. Y pues el periodo de Egipto es como quien la acoge y se la quita al periodo bizantino. Para el año 1000, en este sistema social económico, digamos que ya empiezan a haber unas monedas. En estas monedas existieron dos tipos de monedas, la cual era el sólido de oro y el numo de cobre. Estas dos monedas fueron las principales para este periodo. Ya como tal, como anteriormente lo dije, antes de Cristo no existían estas monedas, sino que eran los materiales que anteriormente expliqué, y ya para después, en los años después de Cristo, ya empezó a existir estas monedas, que fue también con las que manejaban todo el tema de las importaciones textiles de seda y demás. En la parte de la política, ahí también entra e influye los militares y los políticos. Ellos se hacían cargo de los esclavos, para el año 500 empezaron a existir demasiados consultores. Empezaron a construir un gobierno. Este gobierno también fue, por este gobierno también fue que empezó a aumentar tanto la esclavitud, y ellos se apoderaban de las tierras de los, digamos así, de los esclavos. Empieza a existir también una relación entre el siervo y el vasalle. Digamos que para estos años, con el tema de la economía y la política, y este incremento, sobre todo este incremento de la
la política y de los consultores. Después de esto empieza a haber una relación entre el siervo y el vasalle, que es lo relacionado con lo que estaba explicando anteriormente, el apoderamiento y el aumento de esclavos que empieza a existir en este momento. También hay pocos avances en la parte de la tecnología, ya que empieza a haber una conquista de Roma, empieza también por la formación de los gobiernos, de los estados en este periodo bizantino. El tema de la tecnología y el tema de la economía se empieza a quedar un poco, digamos que estancado, por darle prioridad y pues por los cambios que empiezan a haber políticamente en este periodo. Hoy día yo voy a hablar sobre el feudalismo. El feudalismo surgió en el siglo X y alcanzó su apogeo a finales del siglo XIII, en las regiones que hoy ocupan Francia, Alemania, Italia, Inglaterra y España. En ese entonces, la sociedad se regía por contratos que fijaban la relación entre el señor feudal y los siervos. El señor feudal poseía la tierra y la protegía con sus recursos, mientras que los siervos estaban obligados a protegerlo, a servirlo y a pagar con sus cosechas. El poder y la riqueza de las personas dependían de la cantidad de tierras que tenían bajo su dominio. Los reyes repartían entre sus vasallos grandes extensiones de feudos, porque así lo llamaban, y los vasallos retribuían al rey con apoyo y protección en caso de guerra. Los campesinos estaban obligados a trabajar la tierra para provecho de los nobles, y a cambio de esto recibían protección de los ataques o los robos. Los campesinos estaban obligados a trabajar la tierra para provecho de los nobles, y a cambio de esto recibían protección de los ataques y de los robos. Una vez levantada la cosecha de los campesinos, la mayor parte se la entregaban al señor feudal y otra parte se la entregaban a la iglesia en forma de diezmo, y el resto lo empleaban los campesinos para mantener a sus familias a salvo. En el feudalismo, la población se dividía en dos grupos delimitados jerárquicamente: los monarcas y los reyes. Ellos eran la máxima autoridad del reino y eran los propietarios de las tierras. Ellos obtenían los bienes y dineros de los feudos. Ellos disponían también de sus vasallos para que los protegieran en tiempos de guerra. Al morir el rey, uno de sus familiares debía heredar su trono. Al morir el rey, uno de los familiares debía heredar el trono. Y los señores feudales poseían grandes extensiones de tierras que trabajaban los siervos y gozaban de varios privilegios por pertenecer a la nobleza, como estar exentos de pago y de ciertos tributos. Los clérigos eran las personas que formaban parte de la iglesia y a su vez ellos también tenían una organización jerárquica. Los alto clero, como los obispos, y de bajo clero, como los sacerdotes, los monjes y las monjas. Los caballeros existieron debido a que una de las características de la Edad Media fue la guerra. El término caballero surgió para designar a los guerreros que peleaban a caballo. Con el tiempo, solo se tenía acceso a este grupo social quienes heredaban la distinción, por lo que su número se redujo. Los campesinos y los siervos constituían el sector más numeroso de la población y se ocupaban de las labores del campo. Sus viviendas eran muy humildes, algunos campesinos eran libres y otros debían servir al señor feudal de por vida. La época era muy común y la mayoría de la población era de muy bajos recursos. Solo los nobles podrían comprar cosas de alto valor, como joyas, ropa de marca. En 1231, la Iglesia fundó la Inquisición para juzgar e imponer sanciones, incluyendo la pena de muerte a quienes no creían en ella. Buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? Yo les voy a hablar un poquito de cómo se ve el sistema político dentro del feudalismo. Digamos que se pareció a lo largo de los siglos muchísimo, o incluso antes de que se diera la caída del Imperio Romano. Digamos que esto fue cuando algunas de sus estructuras de poder comenzaron a debilitarse y que, digamos, algunas de sus condiciones políticas eran imperantes, digamos, bajo la presión de algunas incursiones bárbaras que aparecieron en ese entonces.
digamos que surge como la necesidad de mantener cierto control sobre, digamos, territorios amenazados, y digamos que ahí también se dio cabida, digamos, a que se creara una aristocracia de guerra entre los nobles y algunos caballeros que eran, digamos, los encargados de la defensa de diversas regiones, de algunas provincias y demás. Digamos que en ese entonces estaban bajo la influencia de Roma. Digamos que esto se daba en Europa central y occidental, pero también existían la influencia germana en ese entonces. Digamos que la seguridad y la autoridad en ese entonces estaba, digamos, entre los señores feudales y algunos nobles que eran los privilegiados, digamos, del castillo. Digamos que esto tuvo como gran consecuencia una lenta decadencia entre las ciudades durante este periodo, pero también dio paso, digamos, como al ascenso del cristianismo a principios de la Edad Media. Digamos que era como una fase inicial de adaptación, digamos, de política. La iglesia fue en quien apareció luego apareció como un actor, digamos, en el ejercicio del poder. Y pronto algunos monasterios y demás se convirtieron también en grandes propietarios de tierras, como pueblos y villas bajo su encomienda. Digamos que estos iban a la par y iban conformando iba conformado por un alto clero de obispos y grandes avanes. Digamos que esto es un poco en cuanto al sistema político. Ahora les voy a hablar un poco de cómo fue el sistema económico también dentro del feudalismo. Digamos que este quedó un poco o tuvo una debilidad o sus actividades quedaron frenadas cuando pasó lo de la caída del Imperio Romano de Occidente y también la caída del Imperio o el debilitamiento de la caída del Imperio Carolingio. Digamos que en ese entonces hay ciertas técnicas agrícolas modernas que existían anteriormente, pero que, digamos, estaban como reducidas a pocos espacios ciertos territoriales. Digamos que entre ellos podemos destacar el aumento del uso de los molinos de agua. Digamos, era como una fuerza motriz, y de pronto también de algunas de las acequias para riegos. Digamos que existiendo los cultivos y liberando también, digamos, un poco la mano de obra que estaba en ese entonces, digamos que se podían mejorar, digamos, muchos métodos de enganche sobre los animales. Digamos que en este caso hablamos especialmente de lo que es el caballo, de lo que es el buey, y que digamos que era muy notable en ese entonces, y también, digamos, como que permitía disponer en ese entonces, digamos, de los animales en abundancia. También, digamos, que en ese entonces se vio, digamos, el uso de los instrumentos de agricultura, como lo era el arado y la azada en ese entonces. Digamos que en ese tiempo eran de madera, pero que también fueron, digamos, sustituidos por otros de hierro. Digamos que la explotación agraria feudal era, digamos, como la subsistencia en ese entonces. También podemos decir que los siervos cultivaban lo suficientemente para mantenerse a sí mismos, pero también para pagar los diezmos que en ese tiempo exigía la iglesia, y también la renta que les exigía el señor. De la recolecta ellos como que separaban también, digamos, las semillas necesarias para la siguiente siembra, dejaban todo muy apartadito. Los cultivos, digamos, se organizaban, digamos, en torno a los cultivos. Digamos que ellos dividían como en 3 partes. Entonces, digamos que ellos lo primero que hacían era, digamos, se dedicaban a la siembra de frutas y hortalizas. Luego, digamos, con su segunda siembra se encargaban de sembrar lo que eran las cereales y, digamos, lo que les daba sustento en esa época. Y para lo último, digamos, en tercer lugar, era, digamos, como el núcleo de las tierras del pasto, montes, digamos, que en sí eran como las explotadas en su momento. Venía diciendo, ellos lo que hacían era, digamos, rotar mucho los cultivos en su tierra, digamos, porque esa era como la parte de la subsistencia que ellos tenían, digamos, eran como las vías de acceso para que, digamos, ellos pudieran prosperar. Entonces, digamos que este era un poquito como le daban el manejo a lo económico y a lo político, digamos, como en el